Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a la clase de Historia de la Iglesia, módulo 3 o Historia del Cristianismo, módulo 3 en Minsk, Bolivia. Hoy vamos a hablar acerca de John Smith y los bautistas. Aún continuamos en el periodo de la Iglesia de la Reforma o el periodo de la Iglesia Reformada. Y hoy vamos a conocer a John Smith a grandes rasgos y vamos a conocer los orígenes o los inicios de la denominación bautista, la Iglesia Bautista. Hasta aquí hemos tenido la oportunidad de ver un poco el trabajo de la Iglesia Católica Romana en América Latina a través de sus distintas órdenes. También hemos visto a Martín Lutero y los luteranos, a Zwinglio y la Iglesia Reformada, a Calvino y los calvinistas, hemos visto a John Knox y el presbiterianismo. En medio de todo ello hemos visto también algunos anabaptistas, hemos conocido algo del pensamiento anabaptista. Asimismo, tuvimos la oportunidad también de conocer a Enrique VIII y el anglicanismo. Bueno, ahora vamos a entrar a John Smith y los bautistas. John Smith, en 1602, se convierte en sacerdote de la Iglesia de Inglaterra y servirá como ministro en Lincolnshire. En otras palabras, este ministro es anglicano, pertenecía a la iglesia anglicana. Entonces, en 1602, John Smith se convertirá en un sacerdote anglicano de la iglesia de Inglaterra. Dijimos que ese término de anglicano comenzará a usarse para referirse a esta iglesia en el siglo XIX. Entonces, en 1602, todavía estamos en el siglo XVII, este John Smith será ordenado como sacerdote de la iglesia de Inglaterra en Lincolnshire. Unos años después, en 1606, Smith se convertirá en partidario del movimiento separatista. Repito, unos años después, en 1606, Smith se convertirá en partidario del movimiento separatista. Bueno, tal vez nos preguntamos qué era el movimiento separatista. Aquí tenemos algo de la información. Los separatistas también eran conocidos como independientes. Era un grupo de protestantes ingleses que, bueno, formaban parte de la iglesia anglicana, pero eran conocidos como separatistas o independientes. La presencia de ellos lo vamos a tener durante el siglo XVI y XVII en Inglaterra, en la iglesia anglicana. Se los llamó separatistas porque su objetivo era separarse de la iglesia de Inglaterra, porque ellos percibían que la iglesia de Inglaterra estaba corrupta o no se había reformado por completo. Y ellos querían formar iglesias locales, independientes, que no estén sujetas a una institución en particular. Entonces, este movimiento separatista va a estar conformado por cristianos anglicanos ingleses que consideran que la iglesia anglicana no se ha reformado del todo. Hay muchas cosas que sigue arrastrando del catolicismo romano. Por esta razón se los va a denominar separatistas o independientes. Separatistas porque quieren separarse de la iglesia anglicana, de la denominación anglicana, e independientes porque ellos están promoviendo de que se funden congregaciones
pero que no estén sujetas a ninguna tradición en particular, es mejor dicho, a ninguna denominación en particular, a ningún concilio o presbiterio, sino que sean iglesias independientes. Entonces, este John Smith es conocido como el precursor o uno de los precursores o incluso fundadores de la Iglesia Bautista, porque muchas de las cosas que la Iglesia Bautista sostiene, él ya de alguna forma también lo sostenía en su tiempo. Por otro lado, para conocer un poquito más a los separatistas sostenían la idea de una iglesia reunida, congregada, ¿no? Una iglesia reunida, congregada, que, que, que sea fundada por el Espíritu Santo y no por el hombre o el Estado. Y yo creo que muchos de los que estamos en este momento en la clase reunidos, seguramente como que se van a comulgar en muchas de las cosas que él está diciendo. Porque lo común en nuestra nación boliviana es esta forma de pensamiento. Aunque estas congregaciones independientes puedan llegar a decir, nosotros no somos bautistas, pero en algunas cosas puede ser que se parezcan a los bautistas, por lo menos al pensamiento de los separatistas, ¿no? Porque alguien dice, Dios me ha hablado, Dios me ha puesto en el corazón el poder fundar una congregación y como que establecen una congregación y esa congregación no se sujeta a ningún concilio, a ninguna denominación. Entonces, algo semejante era en el pasado, estamos hablando en el siglo XVII. Aunque en la actualidad no se ve, por lo menos en nuestro contexto boliviano, como algo extraño o como algo raro. Hay muchas congregaciones que se abren así, se han abierto de esa manera. Sin embargo, en el tiempo em, del siglo XVII, en el tiempo de John Smith, ¿no? Siglo XVII, no era pues algo normal, no era algo común, no era algo normal, no era algo común. Mira, ellos están saliendo de un periodo medieval donde toda la autoridad lo tiene la iglesia. Estamos hablando de la iglesia romana, la iglesia occidental. Todos los clérigos, los ministros están sujetos al obispo de Roma. Entonces, cuando se produce la reforma protestante, ya comienzan a haber corrientes, ¿no? Tenemos a los luteranos, tenemos a los presbiterianos, pero ahora también tenemos a los anglicanos, pero todos ellos responden a autoridades y a una forma estructurada de gobierno. Entonces, lo que él está haciendo es como algo revolucionario quizás en su tiempo. Tal vez no es la palabra correcta, pero es la palabra que en este momento viene a mi mente, ¿no? Tal vez es algo revolucionario lo que está haciendo en ese tiempo. En ese tiempo. Algunos dirán, sí, estoy de acuerdo que es revolucionario, pero no es una reforma. Los bautistas dirán, no, no es algo revolucionario, sino es una reforma. Está llevando más allá, un poquito más allá la reforma. Se está reformando un poco más, dirá. Bueno, pero el asunto es que en ese tiempo no era algo normal, algo común este pensamiento de separarse de la iglesia institucional, era una iglesia nacional. En el periodo de la Reforma hay pues tipos de iglesias como iglesias nacionales. Les había mencionado, ¿no? Si el príncipe es luterano, sus súbditos tienen que ser luteranos. Si el rey o la reina son católicos, los súbditos deben ser igual católicos. O si profesan por decir, profesan el presbiterianismo, entonces se espera que también los demás sean presbiterianos. Ahora, pensar en congregaciones independientes era algo raro para su tiempo, ¿no?
Entonces, este John Smith consideraba que las iglesias debían ser fundadas no por hombres, ya en este sentido, no sujetas a un hombre, al papa o al patriarca de alguno de los patriarcas de la iglesia oriental o al rey en el caso de la iglesia anglicana, sino estar sujetos al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a poder fundar o plantar iglesias. También creían, ¿no? Los separatistas, no solo John Smith, él es uno de ellos, pero hay otros más. Creían los separatistas que los verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, debían buscar a otros cristianos y formar sus propias iglesias. Estás rompiendo paradigmas, estás rompiendo moldes, esa es la palabra. Estás rompiendo moldes, vuelvo a repetir, estás rompiendo moldes en su tiempo este hombre. Aunque ya de alguna manera los anabaptistas estaban haciendo eso, ya estaban haciendo eso los anabaptistas y estaban haciendo eso los anabaptistas. Entonces, este hombre y otros más que son considerados como separatistas, él no es el único, ¿no? Hay otros más, están rompiendo un molde. Porque primero, si vemos a la iglesia latina, la iglesia occidental, la iglesia católica, ellos mismos no se nombran a ellos mismos obispos o sacerdotes. Ellos deben ser ordenados para ser sacerdotes, para ser obispos, deben recibir una ordenación y después de recibir esa ordenación, ellos son enviados a pastorear donde se les envíe, deben ser obedientes, deben obedecer, ¿no? A sus autoridades superiores de manera eclesiástica. Y en el protestantismo ocurre lo mismo en las iglesias reformadas, presbiterianas, en las iglesias luteranas, en la iglesia anglicana. Los que van a pararse en un púlpito, enseñar, los que van a comenzar a predicar la palabra, debían ser ministros ordenados, instaurados, establecidos por un cuerpo gobernante o por una iglesia institucionalizada, por, por autoridades o un presbiterio que haga la imposición de manos. No es nomás de pronto, bueno, ya yo soy pastor, el Espíritu Santo me ha dicho, entonces a partir de este momento voy a ser pastor y voy a guiar una congregación. No había ese cuadro durante el periodo de la Reforma y antes de la Reforma no había ese cuadro en la iglesia. Entonces, lo que él está haciendo y lo que ellos, los separatistas, están haciendo es como que quebrar el molde que hasta ese momento se conocía, porque acá está diciendo que se podría fundar iglesias con la guía del Espíritu Santo. Y aparte de eso, cristianos que profesan su fe en Jesucristo se podrían reunir en sus propias iglesias, es decir, congregarse alrededor de uno o varios individuos y ya es una iglesia. Por otro lado, los separatistas enfatizaban el derecho y la responsabilidad de cada congregación para determinar sus propios asuntos sin someterse al juicio de ninguna autoridad humana superior. Nuevamente repito, tanto Smith como otros que le antecedieron u otros que eran sus contemporáneos o vinieron después de él, estaban rompiendo moldes. Porque si hablamos del catolicismo romano, ¿no? Ese catolicismo romano medieval y hasta la actualidad, todos responden a autoridades superiores. Si tiene algún asunto, algo que no está siendo conforme a la fe o al credo que ellos tienen, entonces tiene que responder por sus actos.
sean estos buenos o sean estos malos, a sus autoridades superiores. Sucede lo mismo en el anglicanismo, en el presbiterianismo, en el luteranismo, en las iglesias reformadas, ¿no? De corte holandés. Sucede lo mismo. Tienen eh, personas, otras personas a las que deben responder de sus actos, sean buenos o malos, están sujetos de alguna manera a otras personas que tienen autoridad sobre estas. Entonces, los separatistas consideraban que cada congregación debía ser independiente, es decir, no necesitas rendirle cuentas a nadie. Cada congregación debería tener su propio gobierno y no necesita someterse a ningún juicio ni a ninguna autoridad superior. Por eso les decía hace varios minutos atrás, las cosas que estamos hablando de los separatistas no es extraño para nosotros los que vivimos en Bolivia, porque ese es el modelo de iglesia que comúnmente conocemos. Hay iglesias tradicionales, históricas. Está la iglesia presbiteriana, está la iglesia católica, está la iglesia luterana. Tenemos esas iglesias así y otras que son semejantes a estas, ¿no? Quizás un poco más actuales, pero sus formas de gobierno son muy semejantes. Pero la vasta mayoría de iglesias son iglesias que han sido instaladas por alguna persona, alguna familia o un grupo de personas que consideran que Dios los está guiando a fundar una iglesia y no pertenecen a ninguna denominación. Ellos mismos forman su propio credo de fe, ellos mismos forman su propia forma de gobierno y se autogobiernan. Esta forma de pensamiento en el pasado fue conocido en Inglaterra como separatistas, lo cual era algo muy medio extraño, ¿no? En esa época, en ese tiempo. Los que ya estaban actuando de esa manera son los anabaptistas, pero aquí entre los separatistas también vamos a tener puritanos. Pues recordemos que los puritanos surgen de la iglesia anglicana, principalmente, ¿no? Entonces, este movimiento separatista fue ilegal en Inglaterra y por estos pensamientos que iban en contra del modelo de iglesia que se conocía en estas épocas, fueron perseguidos por el Estado y la iglesia. Ambos los persiguieron porque como que trabajaban de alguna manera, ya sea mancomunadamente o a veces el Estado estaba sobre la iglesia. ¿No? Y en el pasado, durante el periodo medieval, pareciese que la iglesia estaba sobre el Estado, ¿no? Entonces, perseguían a las personas que pensaban de esta manera porque estaban cambiando la estructura de lo que se conocía como iglesia en ese momento. Eran etiquetados como traidores. Por esta razón tuvieron que escapar a algunas partes de Europa donde eran un poco más tolerados. De esta manera, algunos de ellos llegaron a Holanda o en Países Bajos, ¿no? Holanda ha sido uno de los países con mayor tolerancia religiosa. Entonces, huían a ese lugar porque ahí no eran tan hostigados y perseguidos como en Inglaterra. Y otros tantos, porque ya se había descubierto América para ese tiempo, huían a esta otra parte del mundo, a América, específicamente América del Norte. Entonces, en 1608, avanzando un poquito en los años, John Smith va a publicar Las diferencias de las iglesias. Esta no será su única ni su última publicación, él va a publicar otros escritos más, pero en esta publicación de 1608, Las diferencias de las iglesias, él va a enfatizar que la verdadera adoración emana del corazón y va a abogar por una adoración exclusivamente basada en la Biblia, sin la necesidad de otros libros.
Recuerden los problemas que han habido con la iglesia anglicana de que ellos tenían que sujetarse al libro de oración común, ¿no? El libro de oración común era como un libro donde les reglamentaba cómo debía ser el culto de adoración. Aquí él está diciendo que nuestra adoración debería emanar del corazón y no debería someterse a un libro en particular, sino a las escrituras. Pero por otro lado, él prefería la espontaneidad en la adoración, cantos espontáneos, ¿no? Y en la predicación también, y todo bajo la guía del Espíritu Santo. Muchas de estas cosas que estamos mencionando lo va a absorber la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es así, actúa de esta manera, ¿no? Es decir, empezamos el culto, pero no tenemos una estructura que tenemos que seguir, aunque tenemos algunos puntos, algunos parámetros, pero no estamos encerrados y no al 100%, no sin poder cambiar nada, sino que si tenemos que extendernos durante todo el culto en la adoración, en la alabanza, lo hacemos, dicen, ¿no? Ahora, si la prédica se suprime, lo hacemos, o si la prédica es un poco más corta, más larga, o se predica hasta más allá de la hora que se había establecido para la reunión, igual se predica. O si de pronto el Espíritu Santo nos guía a la oración, podemos orar todo el culto. Esas son prácticas de la iglesia pentecostal también, ¿no? Pero surgen con estos movimientos separatistas. Quizás algo vamos a encontrar de eso en algunos de los anabaptistas también, pero aquí en estos movimientos separatistas, John Smith, el pensamiento de John Smith es eso. Ahora, ¿por qué están diciendo esto? Porque las iglesias históricas comúnmente tienen un orden litúrgico, es decir, un punto uno, un punto dos, un punto tres, un punto cuatro. Y ya las iglesias reformadas, las iglesias presbiterianas, ya estaban con la práctica de la predicación expositiva, es decir, estamos enseñando, por decir, el libro de Mateo o Marcos o Lucas o Juan, pero versículo a versículo, reunión tras reunión se va estudiando los versículos que continúan, que siguen, como que hay una estructura, la iglesia ya sabe, pero él consideraba que no estaba bien así, sino que el Espíritu Santo debería guiarnos lo que tenemos que predicar cada domingo. De pronto, según la necesidad, el Espíritu Santo nos va a guiar. Ese pensamiento también lo tenía Charles Spurgeon, el que se lo conoce como el príncipe de los predicadores. Spurgeon tenía ese pensamiento porque él era bautista. Entonces, dense cuenta que este pensamiento está pues prácticamente casi en la totalidad de las iglesias bolivianas, ¿no? Hay iglesias que practican la predicación expositiva y predican libros enteros de la Biblia, sí. Ahora hay más que antes, sí. Pero también hay muchas congregaciones que de pronto el pastor predica una cosa el domingo, al otro domingo otra cosa y considera que el Espíritu Santo lo ha guiado a eso. Otra de las cosas que él hace, pero que estas iglesias que estoy mencionando en la actualidad no lo hacen, John Smith hacía que él durante el culto leía la Biblia original en sus idiomas originales. Era gente muy preparada en ese tiempo, como hemos visto. Era gente muy culta, muy educada, ¿no? El protestantismo en su mayoría era muy culto, muy educado. Y también habían católicos muy cultos y educados, no vamos a decir también que no. Pero él abría la Biblia en hebreo, abría la Biblia en griego y lo interpretaba ahí, predicaba a partir de los textos originales, claro, en el idioma del pueblo predicaba, pero teniendo como base los lenguajes originales de la Biblia. Las versiones o las traducciones de la Biblia, él no lo quería usar en los cultos. Sí, seguramente lo usaba en su estudio personal y todo eso. Por otro lado, en ese libro, John Smith
en el libro Las diferencias de las iglesias, va, va a proponer, ¿no? Que se reinstaure la estructura primitiva de la iglesia, que constaba únicamente de el oficio del pastor y el diácono. En su forma de pensamiento es que las iglesias deberían ser pastoreadas por pastores, ya sea uno o varios, y deberíamos tener a los diáconos, porque más de eso no conocemos, está diciendo, ya que el obispo, el pastor y el anciano son sinónimos, entonces es la misma persona. No, el obispo, pastor y anciano es la misma persona y el diácono es otra. Entonces, estos dos oficios, pastor y diácono, deberían presidir la congregación, llevar la congregación. Nada de arzobispo, archidiácono, otros títulos que de pronto surgieron. Estas iglesias dirán, las que tienen estos títulos dirán, bueno, surgen según la necesidad, dirán, ¿no? Pero John Smith consideraba de que deberíamos volver a la estructura neotestamentaria en el sentido de que tener solo pastores y diáconos. Ahora, si está interpretando bien o no está interpretando bien la iglesia neotestamentaria, y ese es otro asunto. Este no es un curso de eclesiología ni de teología sistemática. Este es un curso de historia y les estoy presentando la historia como se ha ido desarrollando hasta donde podemos conocer, ¿no? Por otro lado, en su libro de 1608, él va a proponer que la iglesia sea financiada por sus miembros y no que el Estado pague a los ministros, porque eso pasaba. Eso ocurría. El Estado sostenía, si es un Estado católico, sostiene a sus ministros católicos. Si es un Estado luterano, a sus ministros luteranos. Si es presbiteriano, a sus ministros presbiterianos. Eran sostenidos mm, por el tesoro de la nación. El Estado o el rey o las autoridades del lugar les pagaban sueldos para que tengan de qué vivir y de qué sostenerse o sustentarse ellos y sus familias. Entonces, ese era un problema también porque si el Estado les paga, es como en la actualidad. Imagínense que los profesores son pastores. Entonces, el Estado les dice que deben enseñar, el Estado les da un lineamiento que deben enseñar, ¿no? Se mete a veces el Estado en algunas cosas. Sucedía eso, pues, en el pasado. Si el Estado les está pagando, o el rey, o algún príncipe, o algún territorio les está pagando un sueldo a los ministros, muchas veces seguro les daba lineamientos también de cómo debe ser la iglesia, qué deben enseñar y todo eso. Habrá ocurrido también esa situación. Entonces, por esta razón, Smith propone que la iglesia es la que debería sostener a sus ministros por medio de su apoyo económico, lo que llamamos ofrendas. Esto ya es también parte de nuestra época. En nuestra época, bueno, pues las congregaciones comúnmente son las congregaciones las que se hacen cargo de sus pastores por medio de sus ofrendas voluntarias, ¿no? Claro, también hay algunas instituciones que reciben algún aporte del exterior o algunos sueldos vienen del exterior o de su institución. Hay también eso, pero el Estado como tal no paga a nadie. Aquí el Estado plurinacional de Bolivia, que es laico, no paga al católico ni al protestante, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento de John Smith, considerado como él o uno de los fundadores de la Iglesia Bautista. En 1609, John Smith y un grupo de seguidores de John Smith van a abandonar la Iglesia de Inglaterra definitivamente y van a comenzar a practicar el bautismo de creyentes por inmersión.
En esto ellos no son precursores porque ya los anabaptistas habían realizado esto, ¿recuerdan? Cuando hemos hablado de Zwinglio, hemos hablado también algo de los anabaptistas. Ellos consideraban, los anabaptistas consideraban, y también John Smith y los bautistas consideran de que solamente los adultos deberían ser bautizados y adultos que realmente profesan fe en Jesucristo y saben lo que están haciendo. Por tanto, ellos se van a oponer al bautismo de infantes. Y como en ese tiempo eran bautizados desde niños, según la tradición que seguían sus padres, o católicos, o luteranos, o calvinistas, o anglicanos, o presbiterianos, eran bautizados por sus padres, John Smith va a decir, ese bautismo como que no sirve, debemos bautizarnos, pero sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, eso era algo como un delito en ese tiempo, hermanos. ¿Recuerdan a los anabaptistas que fueron perseguidos y hasta encarcelados por esta situación y hasta ejecutados por esta situación? A uno de ellos se le ahoga en un río, ¿se acuerdan, verdad? Los que han estado en esa clase. Entonces, era pues como un delito. Están, no es como ahora es simple de pronto decir, bueno, yo pienso que sí se debe bautizar infantes o yo pienso que no, y entonces no te acarrea ningún problema legal contra el Estado. Al Estado no le importa que hables de esos asuntos. Pero si te metes en las cosas del Estado, ahí ya vienen las consecuencias. Eso pasaba en esta época. Por esa razón fueron perseguidos. Entonces, después de haber estudiado, según se cree, minuciosamente las escrituras, claro, por supuesto que un presbiteriano, luterano va a diferir de esto, ¿no? Pero se cree que después de un estudio minucioso de las escrituras, en 1609, John Smith, junto a Thomas Hewells, él es Thomas, y otros más miembros de su congregación, concluyen, definen que el bautismo debía ser únicamente para creyentes adultos que puedan expresar su fe en Jesucristo por voluntad propia. Entonces se van a poner en contra del bautismo infantil practicado por la Iglesia Católica, por la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, de donde ellos eran, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana. Todas estas tradiciones practican el bautizo de infantes, pero ellos van a estar en contra. En ese sentido, se van a unir a los anabaptistas en su pensamiento de estar en contra del bautismo infantil. Entonces, en ese año de 1609, no había un ministro que quería bautizarles a ellos, porque ellos ya habían sido bautizados siendo niños. Entonces, en las tradiciones históricas de la iglesia, los ministros consideraban que ellos ya no necesitan ser bautizados porque ya fueron bautizados cuando eran niños. Así como la circuncisión, no se puede circuncidar a una persona más de una vez. Entonces no se los bautiza, ellos mismos se van a bautizar. Entonces, John Smith, él mismo se va a autobautizar y de eso se le va a dar un apodo, el autobautista, ¿no? Ya tenemos los anabaptistas, que significan los rebautizadores, pero ahora él es un autobautista, él se ha autobautizado. Y una vez que se ha autobautizado, él va a bautizar a la congregación junto a Thomas Helwys. Tal vez estamos pronunciando mal su apellido, pero bueno, está escrito ahí en pantalla, ¿no? Thomas Helwys o Hellwise, ¿no? Por ahí Hellwise, parece que es más cercano. Todas estas prácticas que ellos han hecho ocasiona pues la persecución de la iglesia establecida, que es la anglicana. Valga la redundancia que la semana pasada, en la anterior clase, hemos visto. Entonces, entre 1609 a 1611, John Smith y su grupo van a migrar a Holanda o Países Bajos para escapar de la persecución religiosa en Inglaterra por este tipo de prácticas. Ellos van a ser aborrecidos y van a ser perseguidos.
Entonces ellos van a escapar a los Países Bajos, van a escapar a Holanda y se van a instalar en Ámsterdam. Ahí tenemos un dibujo de lo que habría sido Ámsterdam en esa época. Y ahí van a establecer una congregación bautista. Entonces, los inicios de la iglesia bautista están entre 1609 a 1611. Ellos van a establecer una iglesia bautista en Ámsterdam. En febrero de 1610, John Smith y otros miembros de su iglesia van a redactar una carta dirigida a una comunidad menonita en Waterland, en Países Bajos, es decir, en Holanda, porque estaban expresando su interés de unirse a ese movimiento. No sabemos por qué razones. Como en todo, tal vez ya han habido algunas discusiones, discrepancias. ¿Recuerdan el movimiento de Zwinglio? Zwinglio a un grupo de jóvenes les había empezado a enseñar, tampoco eran jóvenes neófitos, conocían, pero Zwinglio les ha ayudado a algunas cosas y después van a diferir en contra de Zwinglio y ahí surgen los anabaptistas, ¿no ven? Aquí surge algo, no sé si igual, no tenemos mucha información, pero como que ya no se están llevando bien John Smith y Thomas Helwys. No se están llevando bien. Algo está pasando. O las convicciones de John Smith están cambiando. Ya para ese tiempo ya existían las iglesias menonitas, ya existían. Eran seguidores de Menno Simonis. Por eso, antes de comenzar la clase, les charlaba, ¿no? Hermanos, estas clases, aunque nos extendamos unas 8 clases más, no vamos a poder abarcar toda la historia de la iglesia. Hay muchas cosas que estamos obviando, hay otras en las que estamos enfatizando, pero mientras enfatizamos en algunas cosas, otras estamos obviando. Por eso es mi consejo. Tanto en la primera y segunda clase les aconsejé, está bien que escuchen esta clase, espero que les esté sirviendo esta clase, pero no es suficiente. Tomen otras clases de historia de la iglesia con otros pastores, en otros seminarios. Cómprense libros de historia de la iglesia. Lean otros libros de historia de la iglesia o libros de historia universal, porque a veces los historiadores son tendenciosos. Ya es como que no siempre ocurre esto, pero no, más bien dicho mejor, casi siempre ocurre esto y son solo algunos que tratan de ser lo más objetivos en su narración de la historia. Comúnmente, si somos luteranos, como que queremos sacarlo a Lutero bien pulido, bien brillante, sin defectos, ¿no? Si somos calvinistas, como que a Calvino lo queremos agigantar, ¿no? Queremos ocultar o pasar de largo o no decir mucho algunas cosas que parece que no están bien. Y a veces ocurre eso. Por eso es bueno también leer a historiadores que no son creyentes y van a señalar algunas cosas como ocurrieron, porque ellos no tienen ningún interés doctrinal, ¿no? Ahora también pueden haber mundanos que tienen, así se los llama, ¿no? Dentro del cristianismo, eh, pueden haber algunos historiadores que no son creyentes, que tal vez también son enemigos de la fe y tratan de decir algo, ¿no? Para desprestigiar el cristianismo. Por eso es bueno tener más de un libro, escuchar a más de un profesor. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, en 1610, John Smith quiere ser parte de la iglesia menonita. Ya los menonitas existen para este tiempo. Entonces, envían una carta como para ser parte de esa iglesia menonita. Y esta situación no fue bien visto por Thomas Helwys. Thomas Helwys, que habrá sido uno de los pastores de esta iglesia bautista en Ámsterdam, lo va a expulsar a John Smith. John Smith va a ser expulsado de la iglesia, no solamente él, sino también sus seguidores. La iglesia se habrá dividido en dos partes, pues. Entonces, lo que va a ocurrir es que Thomas Helwys no se siente ya a gusto en Holanda y él vuelve a Inglaterra
con un grupo de personas, va a volver a Inglaterra y Helwise va a establecer una iglesia bautista en Inglaterra. Thomas Helwise va a escribir ya en contra de la iglesia católica, va a escribir también en contra de los puritanos, porque hay cosas que no está de acuerdo con los puritanos. El puritanismo no es una fe monolítica. No crean ustedes que todos los puritanos creían de la misma manera. No sucede así. Habían puritanos que estaban más inclinados al presbiterianismo, otros puritanos que estaban mucho más inclinados al separatismo, ¿no? Al congregacionalismo. Um, Incluso al movimiento bautista. Entonces había una diversidad también entre los puritanos y él se va a estrellar con algunos de estos puritanos. Estoy hablando de Thomas Helwise. Y va a volver a su tierra natal, Inglaterra, y en Inglaterra va a fundar la iglesia bautista. No sabemos qué sucedió con la iglesia de Ámsterdam. De pronto fue absorbida por los menonitas y se volvieron de fe menonita, pero la iglesia bautista va a ser establecida en 1612 por Thomas Helwise en Inglaterra. Unos años después, en 1616, lo van a arrestar por sus creencias religiosas y lo van a encarcelar en Newgate Prison de Londres, ¿no? En la prisión Newgate de Londres, y ahí va a permanecer prisionero hasta su muerte. 1616 ocurre esto. Thomas Helwise en 1612 había fundado, como dije, la primera iglesia bautista permanente en Inglaterra, ¿no? En una región llamada Spitalfields, en Londres. Ahí va a fundar una iglesia bautista. Ya, pero es una iglesia no como la de Ámsterdam, de pronto no sabemos qué sucedió. Lo más seguro es que fue absorbida por los menonitas, ¿no? Por la fe, el credo menonita. Interesante sería que en otra oportunidad, tal vez organizar una charla de los menonitas, ¿no? Quizás sería interesante hablar de los menonitas, de los hugonotes, cosas donde no hemos profundizado. En 1602 entonces se establece ya la primera iglesia bautista ya permanente en Inglaterra, en Spitalfields, Londres. Y en 1638 se va a establecer la primera iglesia bautista, pero ya en América del Norte, en Providence, en Rhode Island, liderada por Roger Williams. Ya ese es otro personaje importante en el credo bautista. Entonces, salimos ya de estos dos personajes. Salimos de John Smith, salimos de Thomas Helwise y ahora vamos a entrar a hablar de otro personaje que es Roger Williams. Pero vayamos a este cuadro. Como les había mencionado, las constantes hostigaciones y persecuciones, incluso en algún momento hasta ejecuciones de cristianos disidentes a la iglesia anglicana, hace que ellos huyan de Inglaterra buscando días mejores en Norteamérica. Algunos de los puritanos creían que Norteamérica era su tierra prometida, era la tierra prometida, consideraban así, ¿no? Entonces van a ir llegando, inicialmente van a llegar a Massachusetts, así lo van a nombrar, Massachusetts. Fueron los puritanos ingleses que se establecieron en esta región en 1620, tras su llegada en el Mayflower. John Winthrop llegó a ser el primer gobernador, ¿no? Es un ministro puritano, va a llegar a ser el primer gobernador de esta región llamada Massachusetts, donde estaban buscando libertad religiosa, porque al otro lado del mundo no les permitían ser libres con su credo.
Bueno, eran anglicanos o en otras regiones eran católicos. Entonces les pedían que ellos se sujeten y se sometan a la fe del anglicano, del católico, pero ellos querían purificar un poco más la iglesia, ¿no? Por eso puritanos les llamaron. Entonces llegaron a Massachusetts y buscando libertad religiosa, fundaron la colonia de Massachusetts. Ese nombre no es un nombre inglés, está en el idioma algonquino, es un idioma nativo de esas regiones y significa cerro grande. De pronto en Massachusetts habrá habido o hay un cerro grande y los nativos llamaban Massachusetts y los puritanos ingleses le dejaron con ese nombre, ¿no? Massachusetts. Luego se va luego vamos a tener a la fundación de Connecticut, también en Estados Unidos. Es el mapa de Estados Unidos y el punto rojo que ustedes están viendo son las regiones. En este caso, Massachusetts es esta línea, Connecticut es este punto, ¿no? Fueron también los puritanos ingleses quienes fundaron Connecticut, junto al ministro puritano Thomas Hooker. Se establecieron ellos en 1636, buscando lo mismo, tener libertad religiosa. Aunque aquí es algo distinto, porque Hooker va a abogar por la separación del Estado y la Iglesia. Parece que en Massachusetts no hay ese pensamiento. Aparentemente, los que llegan a Massachusetts son puritanos que consideran, como les había mencionado cuando hablamos del presbiterianismo, que Dios tiene dos tipos de ministros. Un ministro que es el magistrado civil y el otro ministro que es el ministro eclesiástico, los pastores y maestros. Ambos están llamados a gobernar, pero en distintas esferas. El magistrado civil, bueno, pues gobierna la nación, gobierna la región, debe proteger el país, a las familias, debe de luchar, trabajar para que haya trabajo, manutención para sus súbditos o para los ciudadanos a quienes este gobierna. Este magistrado civil debe gobernar conforme a la ley de Dios, pero no se debe entrometer en la iglesia, decir quién tiene que ser ordenado al pastorado, quién no, o un día decir yo voy a predicar hoy o yo voy a celebrar los sacramentos. No, esa no es su función. Por el otro lado, tenemos al ministro eclesiástico. Su función no es gobernar la nación, tampoco debe meterse en esas cosas, ¿no? Gobernar la nación, sino su fin es gobernar la iglesia y debe gobernar conforme a la palabra de Dios. Su trabajo es predicar, orar, discipular. Entonces, ambos deben trabajar como que mancomunadamente para que el nombre de Dios sea glorificado. Parece que en Massachusetts tenían esa idea. Pero en Connecticut están diciendo, Thomas Hooker, este puritano, dice que no, debe haber una separación entre la iglesia y el Estado. Es decir, que el Estado no debe inmiscuirse en asuntos de la iglesia. Bueno, sí, tiene su función de gobernar la nación y todo ello, pero nada más, no debe inmiscuirse, porque la experiencia que ellos habían vivido en Europa era, si el rey o la reina era católico, todos tenían que ser católicos. Si el príncipe era luterano, todos tienen que ser luteranos. O si era calvinista, todos tienen que ser calvinistas. Y el que no es era castigado. Entonces, por esa razón ellos buscaban la separación, que el Estado no se mete en asuntos religiosos, ya que gobierne, que luche para que haya un buen trabajo para todos, que nos proteja con los ejércitos, pero que no obligue a nadie a decir soy de esta religión o de esta otra, que haya una separación. Eso se está proponiendo en Connecticut. El nombre de Connecticut también está en algonquina. Significa río largo. De pronto hay algún río por ahí y le pusieron ese nombre, ¿no? De
Connecticut. Entonces, son 13 colonias en realidad, pero aquí estamos viendo solo algunas y las que nos interesan en este estudio. Massachusetts y Connecticut, ambos por puritanos habían sido establecidos. Y aquí viene Rhode Island, que ya habíamos hablado anteriormente de Rhode Island. Nos importa Rhode Island porque va a ser fundado por un pastor bautista. Y Roger Williams es un teólogo puritano, es un pastor bautista que va a ser expulsado de Massachusetts. Ahí al ladito es Massachusetts. Este puntito rojito es Rhode Island y va a ser expulsado de Massachusetts Roger Williams por su pensamiento, porque él está a favor de que el Estado y la iglesia se separen, pero en Massachusetts no están de acuerdo con ese pensamiento. Y quizás hay otros pensamientos más que Roger Williams tiene como bautista, que no van a estar de acuerdo los de Massachusetts, que parece que están más inclinados al presbiterianismo, parece. Y por esa razón va a ser expulsado. Y Williams va a fundar entonces Rhode Island. Bueno, Rhode Island significa la isla de Rodas. Según alguien de esa época, un viajero de esa época, dice que conoció una isla, se llama la isla de Rodas en Grecia, y que Rhode Island, antes de llamarse así, era muy parecido y por eso que le pusieron el nombre de la isla de Rodas, ¿no? Rhode Island. Pero ese Rhode Island fue fundado por los bautistas. Entonces, en Rhode Island vamos a tener ya iglesia bautista, ya vamos a tener instalada la iglesia bautista en el nuevo mundo ya. Y Roger Williams ha sido conocido como una de las personas más eh, abiertas, se podría decir, o más tolerantes, porque tenía amistad con los nativos. Muchos de los puritanos, de los colonos ingleses, no les interesaba tener ningún tipo de amistad con los nativos. Incluso algunos de ellos han promovido que haya algún tipo de guerras o luchas para exterminarlos a estos nativos. Se dice que han habido ingleses incluso que han regalado mantas y ropa a los nativos, pero contaminado con sarampión o tuberculosis para que estos nativos se enfermen y mueran. Muchos de estos ingleses eran realmente racistas para con los nativos. Algunos de ellos hasta consideraban que ni tienen alma o no son como seres humanos. Hay también personas que han estado interesadas en evangelizarles, o sea, de todo hay, ¿verdad? Han habido personas que han estado interesadas en evangelizarles, en llevarles el evangelio, pero hay otros no, que más bien han estado abogando por eliminarlos de este territorio y seguir expandiéndose hacia el oeste. Pero Roger Williams era una persona amigable que tenía buen trato con los indígenas y los indígenas los respetaban mucho. Rhode Island, durante el tiempo que vivió Roger Williams, nunca tuvo problemas con los indígenas, con los nativos, con los indios de Norteamérica, porque tenía una buena relación con ellos, compartía muchas cosas con ellos y no les obligaba a convertirse al cristianismo ni nada por el estilo. Entonces, todas estas cosas va a servir para que sea expulsado de Massachusetts y funde una iglesia bautista en Rhode Island. Entonces, en 1638 se va a establecer la primera iglesia bautista en América del Norte, en Providence, Rhode Island. Ya sabemos qué significa Rhode Island, pero ¿qué es Providence? Providencia. Estamos hablando de la providencia de Dios. De pronto, él consideraba que en la providencia de Dios se han dado las cosas como se han dado y en la providencia de Dios se funda una iglesia en esa región llamada Providence. Y esa congregación fue liderada por Roger Williams. Ahí hay una estatua de Roger Williams. En 1629 había emigrado a América, llegando inicialmente a Massachusetts
¿no? Como habíamos mencionado, para servir como pastor puritano en la ciudad de Salem. ¿Se acuerdan de Salem? Los que han visto algo de historia, las brujas de Salem, ¿se acuerdan? Él trabajó en ese lugar. En 1635, entonces, es expulsado de Massachusetts debido a sus creencias religiosas y su defensa de la libertad religiosa y la separación entre la iglesia y el Estado. Y en 1636 sí, 36 funda la colonia de Rhode Island con principios de libertad religiosa para todas las creencias, católico, luterano, calvinista o incluso no cristiano, ¿no? Y el propósito en Rhode Island también es que haya una separación entre la iglesia y el Estado, que la iglesia y el Estado estén separados, que el Estado no obligue a nadie a profesar cierto credo y cierta fe. Y en 1638 establecerá la Iglesia Bautista en América del Norte, ¿no? En Providence, Rhode Island. Ya casi llegando al final, en 1644, volviendo a Europa, se va a elaborar la Confesión de Fe. Es conocida también como la Confesión de Fe de Londres, pero de 1644. Hay otra Confesión de Fe de Londres que es un poco más, unos años más adelante, pero esta es la de 1644. ¿Quiénes lo trabajaron? Un movimiento puritano. Va a comenzar con la primera iglesia congregacional separatista moderada, conocida esa iglesia como la iglesia JLJ. Esto por las iniciales de tres personas, sus apellidos, ¿no? Jacob, Lantrop y Jesse. Entonces, los miembros de esta congregación, con el tiempo, van a abandonar esta iglesia que he mencionado y van a comenzar a establecer en el sur de Londres iglesias bautistas particulares, conocidas como particulares. ¿Por qué se les llama particulares? Son iglesias que tienen la influencia de Juan Calvino y el calvinismo y consideran que Cristo murió solamente por los elegidos, ¿no? Por esa razón, es una de las razones por las que se les llama también particulares. Y para mediados de 1640 se habían establecido 7 congregaciones en este lugar. Estas 7 congregaciones calvinistas bautistas se van a reunir en Londres con el propósito de redactar una confesión de fe, la cual fue publicada en 1644. Su objetivo era aclarar que ellos son bautistas particulares y no son anabaptistas, porque siempre se les dice, estos son anabaptistas. No somos anabaptistas, aunque con los anabaptistas creemos algunas cosas similares al bautismo, pero no somos anabaptistas. Nosotros somos calvinistas, somos un movimiento bautista, bautista particular, porque consideramos que Cristo murió solamente por los elegidos. Entonces, estas 7 congregaciones van a elaborar la Confesión de Fe Bautista de 1644. Algunos datos más. La iglesia, como se lo conoce JLJ, ese nombre proviene de sus líderes, de sus fundadores. Henry Jacob, quien había sido un líder puritano que fundó la congregación alrededor de 1616. Jacob había sido ministro en una iglesia en Kent antes de trasladarse a Londres. Se le considera uno de los primeros congregacionalistas ingleses. El otro es John Lathrop, quien se convirtió en pastor de la iglesia JLJ después de la partida de Henry Jacob. Lathrop también fue un líder puritano destacado y defensor de la libertad religiosa. Sin embargo, debido a la persecución religiosa en Inglaterra, Lathrop va a emigrar a América del Norte y se va a convertir en uno de los fundadores de la colonia de Plymouth en Massachusetts. En Massachusetts, entonces, va a fundar una de las colonias. Bueno, hay otras colonias más, pero una de ellas será fundada por él.
Finalmente, Henry Jesse, él ha sucedido en el pastorado a John Lathrop. Entonces, Jesse comienza a ser pastor de la iglesia conocida como JLJ, y él es un ministro puritano influyente y un firme defensor del congregacionalismo. También fue uno de los líderes bautistas tempranos en Inglaterra. Bueno, y así de esa manera entonces hemos llegado al final de esta exposición acerca de la iglesia bautista, ¿no? De lo que es la iglesia bautista durante el periodo de la iglesia de la Reforma. No hemos ido al periodo de la iglesia moderna porque su historia es mucho más grande, no solo de los bautistas, también de las otras tradiciones cristianas que hemos mencionado.